Muy buenos días. Estaba pensando que en realidad esta no es la manera de explicar ciertas cosas por vídeos de YouTube o por charlas o lo que sea. En realidad hay una forma muchísimo mejor, que es la que usó J.K. Rowling o Michael Ende o el del Señor de los Anillos, Tolkien. ¿Vale? Ellos en realidad empezaron a investigar todo lo que aquí hablamos, que es lo que yo investigo también, todo el tema mágico, porque aunque siempre nos lo han vendido como, pues eso, fantasía, ciencia ficción, yo siempre he pensado que algo real había detrás. Entonces, que llegó a mi vida el canal MTV, canal musical MTV, porque yo tenía pirateado el Digital Plus en aquella época, podía ver los canales de pago sin pagarlos, que yo era pobre, pero tonto no era. Y tenía muy buenos amigos que me pirateaban esas cosas, así que yo, aunque he sido siempre pobre, a mí no me han faltado ciertas cosas, gracias a Dios, porque yo creo que Dios no ha permitido tampoco que mi carencia fuera tan extrema, que algunas cosas sí las tuviese en esta vida. También forma parte de mi camino, ¿no? Yo he tenido que ver ciertas cosas para ahora saber lo que sé y para seguir estudiando y observando el mundo y alcanzando o buscando la verdad, ¿vale? Yo sé que estoy mucho más cerca de la verdad que mucha gente, pero eso no significa que yo al final lo logre, porque como dice la Biblia, pues hasta los más preparados van a sufrir una tentación y un engaño tremendos en el fin de los días, que incluso esos días van a tener que ser acortados, porque si no es que no se salvaría nadie, ni el más puro, ni el más creyente, ni el más nada. No se salvaría nadie de la maldad tan terrible que va a asolar la tierra en esos días, ¿vale? Nosotros consideramos que estamos en principio de dolores y que lo fuerte aún no ha venido, pero amigos, yo he estado viendo la saga de Harry Potter entera, otra vez, que yo la vi en su día, fui viendo las películas según salieron en el cine, pero nunca más me he puesto a verlas, a analizarlas, y la verdad es que es impresionante la cantidad de detalles que se te pueden escapar, porque claro, cuando tú vas al cine vas con amigos o con familiares, vas acompañado, te lo estás pasando bien, y vas básicamente a atender, pues a entender un poco qué pasa en la película, los personajes y tal, pero lo que son los detalles, eso no lo analizas en un primer visionado, porque la mente no te da. Entonces es cuando ya conoces la historia bien, que te puedes, digamos, olvidar un poco del metraje en sí, y ponerte a observar pues los fondos, los decorados, los objetos, incluso las palabras que utilizan, por qué utiliza esta palabra y no aquella, y te vas dando cuenta de muchísimas cosas. J.K. Rowling habla de todo lo que yo hablo en mis vídeos, pero vamos, impresionante cómo ella ha estudiado todo esto, o lo que la gente dice, que es que ella forma parte de estas logias y por eso sabe tanto. Bueno, yo pienso que ella no formaba parte de ninguna logia, que investigó, que estudió y que aprendió cosas, y que seguramente haya conocido a gente por el camino que también le ha enseñado, y probablemente hoy en día sí que haya sido aceptada por la élite, porque es la escritora de más éxito y que más dinero ha ganado vendiendo libros, y por tanto la élite quiere una persona así de influyente en su equipo, ¿vale? Pero es que si observáis Harry Potter bien, en condiciones, vais a ver que todo lo que hablamos aquí, allí te lo muestran pues como algo normal y natural dentro del mundo mágico. El mundo mágico, ¿os acordáis que os hablé de las tierras intermedias? Ese limbo entre lo vivo y lo muerto. Bueno, pues el mundo mágico, fijaos donde J.K. Rowling lo pone, en el andén 9 3/4. No está en el 9 y no está en el 10.
está en el 9 3/4, es decir, está en una dimensión intermedia entre lo vivo y lo muerto. Por eso que tienen que atravesar un muro invisible, ¿vale? Ese es un elemento que en Elden Ring se usa muchísimo, las paredes invisibles y que esconden secretos, lo cual te obliga a ser una persona, a ser un héroe, básicamente, porque tienes que estar alerta y tienes que chequear hasta golpear paredes por si son falsas, ¿vale? Cuando tú entras en una mazmorra, puedes golpear paredes para comprobar si la pared es falsa o es real. La mayoría son reales, obviamente, pero de cada cierto tiempo descubres una pared falsa que te lleva a una zona secreta del castillo en cuestión, o de la mazmorra o lo que sea, y ahí suelen estar escondidos los jefes más secretos y los trofeos o los objetos, las armas más preciadas en estos recónditos lugares que solo investigando muchísimo y estando súper alerta, o a veces por cuestión de suerte, encuentras paredes secretas, magos con varitas, ¿vale? Es muy importante el material de que está hecho la varita y el núcleo, y cómo cada tipo de madera responde a un tipo de mago, ¿eh? Las distintas disciplinas de la magia, si os fijáis los nombres de las asignaturas lo dice todo. Hay una asignatura que son timos, o sea, que te enseñan a timar, y en fin, los magos al fin y al cabo son estafadores, ¿vale? Y en Hogwarts les enseñan a estafar, les enseñan a hacer magia, es decir, a engañar, pero a engañar de una manera que nadie se dé cuenta. Por eso luego ellos van al mundo de los muggles, porque además tenemos nombre como de un escalafón más bajo para ellos. Los muggles, muggle significa sangre sucia. No somos puros y por tanto no podemos practicar la magia, no tenemos ese poder, aunque para eso está Hermione, que es medio humana, es híbrida, y los híbridos también pueden hacer magia. ¿Qué pasa? Que no son tan poderosos como los magos de verdad. Si os fijáis, el personaje de Hermione es una chica que tiene que esforzarse 10 veces más que el resto, y mientras que a la mayoría le importa una mierda, ella se esfuerza y estudia muchísimo. ¿Por qué? Porque ella es consciente de su desventaja inicial, siendo híbrida, no completamente pura, un puro ser mágico, es decir, hija de magos. Así que, bueno, hay un montón de elementos. Luego está el tema de la memoria. El profesor Dumbledore puede coger recuerdos y guardarlos en un tarro, en una charca, y ahí luego él los puede ver cuando quiera, pero cuando deja ahí el recuerdo desaparece de su cabeza. También con la varita, en varias ocasiones borran la memoria de sus enemigos, como en Men in Black con el aparatito, porque todo lo que hacen estos chicos con la varita en realidad se puede hacer con tecnología, pero como es una película de fantasía, te lo muestran como que son niños o adultos, pero que está hecho todo con varita y es todo mágico. Pero si os fijáis, hay otras películas que nos muestran las mismas cosas, pero con aparatitos de tecnología, ¿vale? Esa tecnología es la que decimos que estas criaturas enseñan, que traen esa información, porque hay ciertas cosas que la humanidad no ha podido inventar por sí misma. ¿De qué se le va a ocurrir a ciertas personas inventar ciertas cosas si no es por influencias demoníacas? ¿Vale? Pero vamos, desde el principio de la humanidad esto es así. Esto no es una cosa de ahora, porque como ahora hay tecnología, ahora los demonios... No, es que de antes ya estaban influyendo a las élites, a las familias poderosas y dominando a la humanidad, ¿vale? Y evidentemente son estas familias poderosas las que tienen acceso a esta información, las que conocen la verdadera historia, las
los que tienen los libros de magia, vamos a decirlo así, que la magia está prohibida, pero que hay gente que la utiliza, por eso está prohibida, porque hay quien saca ventaja. Entonces, J.K. Rowling lo que hizo fue estudiar todo esto y explicártelo de una manera que tú, sin darte cuenta, ya sabes cómo funciona todo ese mundo. Es impresionante, o sea, de verdad, las películas son súper oscuras, ¿eh? Es impresionante la oscuridad de estas películas, pero todo disfrazado de un niño que va a un colegio de magia. O sea, realmente es brillante como J.K. Rowling coge algo tan oscuro y realmente impactante, pero a un nivel desagradable para el alma. Ver que existen seres que hacen ese tipo de cosas, ¿vale? Y sobre todo te está diciendo claramente que hay muggles, hay humanos, hay híbridos y luego hay seres que no son humanos ni siquiera híbridos, son directamente de otro mundo. Viven en la dimensión 9 3/4, que es como decir en el limbo, es como decir la quinta dimensión. Vienen de la quinta dimensión. Bueno, vienen de otra estructura, ¿vale? Por eso deben ser invocados, por eso la invocación exige sacrificio, por eso la invocación solo puede ser temporal, por eso la información va llegando a pequeños trozos. Por eso la evolución de la élite y de su dominio a nivel mundial va pasito a pasito, por eso hace falta una agenda. Porque si estuviésemos hablando de criaturas libres, son tan poderosas que solo tendrían que venir y ya está, y apoderarse del jodido mundo, como en las películas cuando llegan los alienígenas y a base de fuerza bruta pues se lo llevan todo calentito. Pero amigos, así no es la historia, porque Dios no hizo el mundo así, que ese es otro de los conceptos que te dejan cuando ves este tipo de... cuando ves Hollywood en general. Al final la idea que te dejan es que Dios creó un mundo lleno de maldad y ahí lo abandonó. Y que Dios es un cabrón porque te dejó ahí tirado, ¿vale? Ese es al final el concepto que nos quieren también transmitir muchas veces, por no decir siempre. Y que ellos con su ciencia son los salvadores, son los que van a poner a Dios en su sitio, vamos a decirlo así. Porque Dios nos abandonó en este mundo de maldad. Entonces, bueno, pues resulta que ahora nosotros, los científicos, la élite, hemos inventado la tecnología, el metaverso. Ahora, la gente antes tenía que trabajar, ahora los robots le hacen el trabajo. La gente antes tenía que esforzarse por las cosas, ahora no, ahora tienen robots que se lo hacen todo. Antes la gente se moría por enfermedades, ahora tenemos máquinas que les curan. Tecnología para guardar su memoria y su mente en un disco duro, etcétera, etcétera. Tenemos vacunas que los inmunizan frente a la enfermedad. Entonces, de alguna forma, están disfrazando su frustración frente al mundo y a Dios y frente a la realidad. Y el no querer ser uno más, un ser humano más que viene aquí a esforzarse y a mejorar y a desarrollar su alma, ¿vale? No, ellos quieren parchearlo todo y usar la tecnología pues para no enfrentar los problemas cotidianos, para no enfrentar la muerte, para no enfrentar la enfermedad, para no tener que enfrentarse a sí mismos también y superar su orgullo, su vergüenza, acercarse a otros, congeniar, ayudar y un sinfín de cosas que hace el ser humano, para sentirse pleno, para hacer que los demás se sientan bien y no a solas con un robot y su tecnología en su salón, como va a acabar el mundo. Y si no, la película Wall-E de Pixar ahí nos muestra cómo sería una humanidad que evoluciona en esa dirección, cómo la gente, aunque vive en el mismo espacio, nadie conoce a nadie, nadie habla con nadie, porque todos están metidos en su puta pantalla. Lo mismo podemos ver en la película de Christopher Nolan y Leonardo DiCaprio, Origen. Vemos cómo la gente encuentra una tecnología que es capaz de meterlos en un sueño,
y dejarlos ahí en ese sueño. Y hay mucha gente que se hace adicta a estar ahí en esas salas, drogándose drogándose, tomando lo que tienen que tomar para estar dormidos en un profundo sueño y vivir en ese sueño, dentro de sus mentes, porque la realidad no les gusta y no quieren ni verla. Son distintas formas que tiene Hollywood de mostrarnos la realidad de las cosas y de este mundo. Los que tiran por el camino de la magia, y yo no considero a J.K. Rowling una enemiga, ni una impostora, ni nada, sino una mujer inteligente que en vez de hacer vídeos de YouTube, como yo hago, explicando estas cositas, pues decidió escribir una historia muy, muy, muy épica, y a lo largo de bastantes libros, o de bastantes horas de metraje, ir explicándote lo que es este mundo, y que hay personas que realmente toman ventaja de eso, ¿vale? Y que la inmensa mayoría de la humanidad no es consciente de que esto ni siquiera existe. Solo tenéis que ver las escenas, pues eso, en las que Harry está en la estación de tren o está en calles de Londres y está pues entre personas y evidentemente las personas no sospechan nada, viven ajenas a todo esto y todo está pasando entre bambalinas y nadie se entera, ¿vale? Pues en Hollywood es que te lo están explicando, te lo están diciendo. J.K. Rowling no ha inventado nada, absolutamente nada, simplemente ha creado unos cuantos personajes que le funcionan y le hacen poder transmitirte todos esos conceptos y ideas mágicas, ¿vale? Por eso tiene que tener a una chica híbrida, semi-humana, que se esfuerza muchísimo en un colegio de magia de seres mágicos de sangres puras, ¿vale? Por eso tiene que tener a Malfoy, que además me parece muy curioso el nombre, porque Malfoy, o sea, si lo escribes en español, es el principio de decir mal follado, mal follado. Entonces yo creo que J.K. Rowling vino a España y preguntó y dijo, ¿cómo se dice mal follado en español? Le dijeron mal follado. Y ella lo escribió y dijo, vale, pues Malfoy, y lo cortó en la I y dijo, pues Malfoy. Este va a ser el nombre del chaval amargado, del rubito, que es el niño de papá. Yo me siento identificado mucho con Harry, porque aparte de también de haber perdido a mis padres siendo niño, también crecí con una madre adoptiva que era horrible, era como pues como los padres de Harry, eso, como los tíos de Harry. Pues más o menos así era en mi casa, Yo no dormía en un desván pues porque esa mujer estaba vigilada por los asuntos sociales, y no, es que si no me meten en un desván a vivir. O sea, ella no quería ni verme. Cuando veo el trato condescendiente que recibe Harry, es que me hierve la sangre, porque es que así fue la mayoría de mi infancia en casa, con ese trato condescendiente me trataban. Cada vez que yo sabía algo o era bueno en algo, pues se me vejaba, se me humillaba para que no lo fuera. Y en fin, en mi casa pues se intentaba que todos fuéramos muy, muy mediocres, Yo por suerte me salí de eso y yo decidí estudiar muchísimo. Yo soy una especie de híbrido en ese sentido, porque a mí me da igual lo que me digan. Yo tengo una necesidad de estudiar y de aprender, y yo siempre lo voy a hacer, independientemente de si le gusta o no le gusta a los demás. Ahora soy adulto y hago lo que quiero, pero cuando era niño, pues eso le molestaba a mi madre, le molestaba muchísimo, que yo supiera tanto, ¿vale? Yo me acuerdo que le corregía muchas veces muchas cosas que ella hablaba, que no sabía. Y yo había estudiado en el colegio, pues le corregía y ella se cabreaba. Entonces, esta mujer, esta escritora, necesitaba todos estos personajes para realmente... O sea, yo me he dado cuenta que ella tenía la historia, y la mayoría de escritores tienen primero unos personajes y crean una historia alrededor de ellos. Yo me he dado cuenta que J.K. Rowling primero tenía la historia y entonces creó unos personajes que le encajaran perfectamente en esa historia. Y por eso son Harry Potter, su amigo Weasley y Hermione, una especie de triada
¿vale? Está el mago que es brillante, pero que no sabe ni por qué, y de hecho, si veis Harry Potter, si lo analizáis bien, el personaje, él nunca hace nada heroico realmente, hasta el final, que él decide ir a muerte a por el malo, que eso está muy bien, pero hasta ese momento a Harry le ayudan en todo, le llevan de la mano, le dicen por aquí, Harry, haz esto otro, usa esta manta invisible, no sé qué. Y si os fijáis, él nunca hace nada heroico, él es un héroe por error. Y por último, bueno, aunque hay muchas más cosas, pero no quiero hacer un vídeo de 40 minutos, realmente lo que nos explica J.K. Rowling es que en el mundo mágico lo que existen son grupos y facciones, y esto nos lo explica con las distintas escuelas, que si Gryffindor, que si Slytherin, que si esto y que si lo otro, y al final son todos magos con un mismo objetivo, que es dominar a los muggles, porque realmente cuando vuelven al mundo muggle hacen lo que les da la gana con su varita y nadie se entera, así que al final viven a expensas de nosotros. Y porque no me creo que un mago vaya a trabajar a una oficina 8 horas al día, teniendo una varita que lo hace todo. Bueno, pues eso. Y habiendo estudiado timo y pociones en la escuela, ¿tú crees que luego en el mundo real se va a comportar como un humano? No, va a usar todo lo que ha aprendido, te va a timar, te va a estafar, te va a poner una poción de amor si quiere sexo contigo, entendéis el concepto, ¿no? Va a usar la magia. Es decir, te va a conseguir lo que quiera y va a pasar por encima de quien quiera. Eso es un mago, amigos. Pero cuando tú ves Harry Potter, a ti lo que te queda es una sensación de que los magos molan muchísimo y que molaría mucho ser uno de ellos y pertenecer a esas logias, ¿eh? Porque ellos se van a un castillo fuera, aislado de la sociedad, y ahí estudian. ¿Qué nos dice eso acerca de este mundo mágico? Que no quiere tener relación con los humanos, que nosotros somos un estorbo, algo que está ahí, algo que es molesto para ellos. De hecho, nosotros no tenemos acceso a su mundo por eso mismo, para, según ellos, que no lo contaminemos. Por eso nos llaman sangre sucia. Que en fin, que es como decir que, pues eso, que todo el que haya sido creado por Dios tiene su sangre sucia, porque está manchado de pecado y ellos son perfectos. Y se equivocan. Se equivocan porque lo que hacen es justo lo contrario, y todo lo que está prohibido, que es usar la ventaja de la magia para salirse con la suya. Así que, ¿por qué creo yo que la élite cogió a J.K. Rowling y cogió su historia y la ensalzó y se gastó trillones en sus películas? Que no he visto películas mejor hechas que las de Harry Potter a nivel técnico y artístico y de todo. Se nota el dineral tan gordo que se han gastado ahí. ¿Y por qué la élite hace eso? Pues porque, como os digo, es una historia, es un blanqueamiento de la magia. Es una saga que hace que los jóvenes, y yo, mi primera novia, con la que estuve 6 años, estaba enamorada de los libros de Harry Potter y de la magia. Y aquí en Barcelona, si os fijáis y venís por las tiendas del centro, vais a ver muchísimas tiendas que son exclusivas de productos de magia, de Harry Potter y de todo eso. Y la gente se gasta mucho dinero en figuritas y en cositas que simulan, son copias de objetos mágicos que hay en la realidad. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos venden son sus juguetes, nos lo venden en forma de juguete, pero todo eso en la realidad existe. Y también vemos lo que os comentaba de espíritus que poseen objetos y poseen a otras personas. En Harry Potter vais a ver posesiones, vais a ver asesinatos, mutilaciones, vais a ver apariciones, espíritus, ¿vale? Harry Potter habla con gente muerta en un montón de ocasiones y ni se inmuta, que eso es lo que más me perturba de Harry, es la cantidad de cosas siniestras que le ocurren, y él como si nada. Él puede hablar con los muertos, se puede meter dentro de una tumba y un montón de cosas que serían de pesadilla, serían horribles para cualquier ser humano, y para él como si nada. Eso es lo que me fascina, que nos meten en una película así y nadie se plantea esto, nadie dice, oye, ¿y este tío cómo es que no sé, cómo es que no
le ha explotado la patata. ¿Cómo es que no se ha muerto de miedo cuando le ha atacado un dementor ahí? Cuando, o sea, un ser totalmente, un espíritu maligno te ha atacado ahí y te ha hecho cosas horribles. Y tú tan tranquilo, Harry. Esa es la parte que no es creíble, ¿vale? Porque a cualquier niño le pasan estas cosas y queda traumado de por vida. Entonces el hecho de que este niño no le pase nada y todo y siga todo tan normal, pues la verdad es que no. Eso no es creíble. Pero lo importante, como os digo, es que esta historia era necesaria para blanquear la imagen de los magos y de la magia y como para decirte que hay magia que es buena y hay magia que es mala, ¿vale? Y no caer y que no caigas en ese pequeño detalle de que todos los magos han pasado por clase de timos y por clase de pociones y encantamientos, ¿vale? Eso es lo que no se os tiene que olvidar, que todos ellos practican las mismas cosas, sean blancos o sea, sí, magos blancos o magos negros. Eso da igual. Por eso está prohibido todo, ¿vale? Pues nada, espero que os vaya muy bien el día, chicos y chicas. Podría hablar horas y horas durante horas de esto, porque las películas son muy largas y hay mil millones de detalles, pero me quedo con lo general y ya afinaremos más en otros vídeos. Un saludito amigos, chao chao.